Bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos nuestra semana número 6 ya en esta lectura cronológica de la Biblia. Y continuamos ahora con una de las secciones quizás tradicional y popularmente más identificadas o más reconocidas del libro de Levítico, que tiene que ver en el capítulo 11 con largas listas de aquellos animales considerados como limpios. Esta alusión de animales limpios se refería a animales que podían ser comidos por los israelitas y también pone las restricciones de aquellos animales que no se podían comer. Es muy interesante aquí analizar que las prohibiciones tenían que ver con las tres grandes áreas de la vida donde ellos se desarrollaban, es decir, aquellos animales con los que ellos compartían ecosistema. En este caso tiene que ver con animales terrestres, es decir, la esfera de la vida de la tierra, animales acuáticos, la esfera de la vida del mar, y animales aéreos, o en este caso, las aves. Y en cada uno de estos casos pone restricciones de qué tipo de animales se pueden comer y cuáles no. Y aquí es muy importante hacer un par de aclaraciones. La primera, esto no significa de ninguna forma que estos animales sean considerados como animales malos o animales malditos o animales dañinos de ninguna forma, sino que eran animales que tenían que ser diferenciados para el pueblo de Israel. Recordemos lo que hemos mencionado en lecturas anteriores. Santidad en el libro de Levítico es sinónimo de diferenciación, ser distintos a los demás. Y en ese sentido, los animales entonces que aquí se consideran limpios o prohibidos, justamente era para hacer esta diferenciación. La segunda aclaración importante que hacer es, ¿y los cristianos pueden entonces comer o no pueden comer de este tipo de animales? Ok, lo número uno es que no encontramos en el Nuevo Testamento una continuidad en la prohibición de la ingesta de este tipo de alimentos. Ok, eso es lo primero. Esto que estamos leyendo en Levítico es un código de alimentación para el pueblo israelita bajo el antiguo pacto, que son elementos que han quedado ya obsoletos para la vivencia del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Pero es importante tener claro que si alguna persona decide de forma voluntaria no comer alguno de los animales que aquí se prohíben, está en su derecho evidente de hacerlo. Solamente que tenga en cuenta que no se trata de que está cumpliendo de una forma más estricta y más valiosa la Biblia. No se trata de eso. Ya nosotros dentro de el pacto cristiano no somos medidos por la rigurosidad en la que cumplimos o no esta ley del Antiguo Testamento, sino que nosotros somos aceptados por los méritos de Jesús a los cuales podemos acceder por medio de la fe en Él. Así es que quería hacer esas dos aclaraciones que me parecen importantes. Este tipo de restricciones sobre que, por ejemplo, del mar solo se pueden comer animales que tengan aletas y escamas, de que cuáles son las aves que se pueden comer, cuáles son los insectos que se pueden comer y también las prohibiciones sobre roedores y reptiles, hay que entenderlas bajo el contexto de un pueblo que estaba en el desierto, de un pueblo que no tenía las condiciones materiales y las condiciones de terrenos y de acceso al agua para ponerse a pastorear y a comer todo tipo de animales. Lo cierto del caso es que más allá de estas prohibiciones alimenticias, en el fondo lo que aquí se está queriendo es enseñar la diferenciación con los otros pueblos. Se presenta también la prohibición al contacto con cuerpos humanos de animales. El pueblo tiene que seguir las instrucciones para aprender, repito, lo que es impuro de lo que es impuro. En Levítico 12 vienen las
prescripciones a tomar en cuenta sobre el periodo de impureza de la mujer después de su parto. Y vamos a ver que es un tiempo diferente si es un niño o si es una niña. Y esencialmente esto tenía que ver con el tema de la circuncisión. Los niños varones, como tenían que ser circuncidados al octavo día, recuerdan que esa era la señal del pacto desde la época de Abraham, entonces el tiempo de impureza de la mujer era menor que cuando eran niños que cuando eran niñas. Y es importante que entender que esta impureza era por el contacto de la madre con la sangre durante el parto. De ninguna forma la impureza tenía que ver con la nueva vida del niño o la niña. Y para volver a purificarse se debía hacer un sacrificio por medio de un animal para holocausto después del cumplimiento de ese tiempo de impureza. En Levítico capítulo 13 se nos presenta todo el detalle del proceso de reconocimiento de enfermedades en la piel, enfermedades cutáneas, que tenía que ser el sacerdote, quien era el encargado de dictaminar si la enfermedad se trataba de una infección en la piel. En algunas Biblias se traduce como lepra, sin embargo, eso podría dar la mala impresión de que se está hablando solamente de ese tipo de enfermedad, cuando más bien los síntomas clínicos que se describen en ese capítulo habla de una diversidad mayor de enfermedades en la piel y no solo de aquello que en la actualidad se conoce como lepra. Por eso es que en realidad decimos que ese capítulo tiene que ver con el reconocimiento de enfermedades o lesiones cutáneas. Y según fuera el caso que el sacerdote dictaminaba, así tenía que tratar el tipo de impureza y apartarse del pueblo hasta que llegara a curarse. Y cuando se curaba, justamente los sacerdotes eran los encargados de declarar que la impureza se había detenido y por medio de sacrificios que la limpieza o la pureza ritual del cuerpo se había conseguido y por lo tanto la persona podía reincorporarse al campamento y habitar junto con el resto del pueblo. Muy interesantes estos capítulos, pero como dije anteriormente, no son leyes que tengan que ser atendidas de forma estricta para el pueblo cristiano, porque estas son leyes propiamente de el pueblo israelita del antiguo pacto. Eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Nos vemos mañana.